Buenas tardes. Damos inicio a esta sesión del mes de junio de nuestro seminario. Con mucho gusto presento al doctor Miguel Olmos Aguilera. Leo rápidamente una semblanza. Profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, allá en Tijuana. Aquí tras Lomita nomás. Aquí tras Lomita. Doctor en Etnología y Antropología Social por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Obtuvo la maestría en Antropología e Historia de las Religiones, Transmisión y Modernidad por la Sorbona de París. Tiene licenciaturas en Etnología, en Etnomusicología y Antropología Física por la UNAM y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido investigador del Instituto Nacional Indigenista, investigador del proyecto en el Colegio de México, en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios. Ahí compartimos algunas jornadas de trabajo, Miguel. Profesor en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, profesor de Teoría Musical para etnomusicólogos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la ENA. Ha tomado parte en más de 30 congresos y seminarios internacionales en Estados Unidos, México, Cuba, Guatemala y Polonia. En el año 95 recibió el Premio Nacional de Antropología Fray Bernardino de Sahagún a la mejor tesis de licenciatura en las ramas de etnomusicología, etnología y antropología social. En fin, una larga trayectoria y gustosos de recibirte, Miguel, para que nos compartas de tus últimos trabajos, de tus últimos logros. Anticipo que yo me disculpo con ustedes, tengo un compromiso para que entonces quede la segunda parte del seminario a cargo de Roberto y Samuel. La dinámica, como hemos acostumbrado, pues tienes tú en esta primera parte 1 hora y fracción, tiempo de exposición, Miguel, tomamos un receso para después continuar con las preguntas y comentarios de los asistentes. Perfecto. Tienes la palabra. Bueno, antes que nada, como se acostumbra en estos eventos, pues doy las gracias, ¿no? Muchas gracias a Fernando Nava, a Roberto Campos, a Samuel, por aceptar mi propuesta y bueno, por invitarme también a participar en este seminario. La verdad es que me da gusto estar aquí en la UNAM. Yo soy Puma de corazón desde hace muchos años, pero por motivos donde la vida me llevó, ahora estoy en Tijuana, ya tengo allá un ratote. Y bueno, he seguido trabajando la música, como bien comentó Fernando. Pues yo estoy formado en antropología, igual que muchos de ustedes. También hice la licenciatura en música. Y sí, mis intereses siempre fueron la música, el arte indígena, las tradiciones, el arte ritual. Y puedo decir que después de varios años, ya 2 décadas, poco más de 2 décadas, pues me he sentido como en mi casa en el ámbito de la antropología del arte, de la etnomusicología. Es un campo que se ha abierto de manera paulatina, Como ustedes saben, no es algo que se haya instituido de la noche a la mañana. Eso fue un proyecto que nació en diversas partes de México, pero bueno, yo participé en particular en la Escuela Nacional de Música, es de ahí donde me atrincheré junto con algunos compañeros y finalmente egresamos de esa licenciatura de etnomusicología, pues de la cual estoy muy orgulloso, no solamente por el trabajo político que se hizo en aquella época, en los finales de los 80, principios de los 90, sino porque trabajé con un grupo de etnomusicólogos que se han sabido posesionar en diferentes instituciones, se han sabido mover, y creo que actualmente hemos ocupado diversas posiciones en instituciones académicas, políticas, de difusión cultural,
que han tenido repercusiones importantes en la academia y en la política cultural en México, ¿no? Y sobre esto quisiera iniciar mi exposición, que tiene que ver con la posibilidad de trabajar en equipo, ¿no? Este proyecto de música indígena y contemporaneidad que les voy a presentar ahora, que les presento ahora, pues se cuajó, se estuvo formando desde hace muchos años, ¿eh? Yo no sé si el esfuerzo o los años de antigüedad sean equivalentes a la calidad del trabajo, pero sí quiero señalarles que es una larga historia de este proyecto. Originalmente lo concebimos a finales de la primera década del año 2000, ahí por el 2009, 2010, si no es que el 2008, cuando estaba haciendo una estancia en Chihuahua, con algunos colegas de allá de la Escuela de Antropología de Chihuahua. Salió esta idea de trabajar las músicas populares. Es decir, siempre pensábamos en trabajar músicas que son músicas indígenas, pero que de alguna manera pues ya habían, ¿cómo decirlo, no? Para que no suene tan pretencioso. Es decir, son músicas que se estaban gestando en la tradición misma, pero que fueron concebidas bajo otros lineamientos de carácter un poco más comercial, por un lado, y por otro lado, músicas que tenían la intención también de crear puentes, ¿no? De crear nexos con la música mestiza, con la música que no se generaba directamente en las comunidades. Entonces, pues me di a la tarea de convocar a una serie de colegas, algunos de ellos están aquí presentes, y pues tratamos de dividir el trabajo. Los reuní, los convoqué para una primera reunión. Incluso todavía no teníamos presupuesto para echar a andar la investigación. Hicimos una primera propuesta a CONACYT en ciencia básica, y el proyecto de primera instancia no fue aceptado. Se volvió a meter en una segunda instancia. Eso fue en el 2000, primero 2008, luego 2009. Tampoco se aceptó, hicimos correcciones. Y fue hasta 2010 que la tercera la vencida, entonces ya nos aceptaron el proyecto. Ya pudimos tener fondos para trabajar nuestra investigación. Pero esto viene a colación porque tampoco es fácil trabajar en equipo, ¿eh? Yo siempre estuve convocando a varios colegas y todos me decían que sí, como la negra, pero no me decían cuándo, ¿no? Entonces, yo trabajé con algunos de mis, algunos de los egresados, gente que se formó en el Colegio de la Frontera Norte, y otros que dirigí sus tesis aquí también en la Ciudad de México. Y entonces a ellos los convoqué. Desde luego que convoqué también a un número importante de personas. No todos estuvieron en disposición de participar por diversas razones. Unos tenían mucho trabajo, otros estaban terminando su tesis, otros no veían competencia directa en el campo de análisis que yo estaba proponiendo. Y finalmente hicimos un equipo de alrededor de 11, 12 personas con los que estuvimos trabajando. Por cierto, la mitad de la gente que participó son mujeres, lo cual me dio mucho gusto. Esto no me había dado cuenta ya hasta que vi el índice, ya estaba terminando el proyecto. Me di cuenta que la mitad de las personas que participaron en el proyecto pues habían sido compañeras que participaron en diversas investigaciones que yo había hecho, o que se interesaron también en el estudio de la música popular y de la música tradicional. Entonces,
una vez que ya teníamos pues todo nuestro equipo, nos dimos a la tarea de empezar nuestra investigación. Desde luego, la mayor parte de la gente que participó en el proyecto fue gente que ya tenía una larga trayectoria en la investigación. Eso no lo digo con alguna presunción, simplemente me quiero referir a que no es lo mismo el camino que se hace del estudio de la música popular, o la de la música comercial, o de la música moderna, entre comillas, hacia la música tradicional, que de la música tradicional hacia la música un poco más comercial, popular, o con características más modernas. Esto creo relevante porque para los intereses del proyecto era muy importante saber cómo se transformaba la música, ¿no? Qué tipo de evolución tenían algunas pautas musicales, algunas estructuras musicales, y solamente esto podía ser analizado con gente que ya conocía precisamente la tradición musical en varios puntos del país. Nosotros, de alguna manera, tratamos de que la investigación se llevara a cabo en la región noroeste, que es la que siempre me ha concernido, pero también hay otros casos, como el caso mixteco, que no son del noroeste, pero ahí están y son un montón. Son de oaxaqueños en Baja California, han de ser aproximadamente 70,000 personas actualmente, y los grupos yumanos originarios pues no suman más de 1,500, ¿no? 2,000 si acaso, y no todos hablan la lengua, como salió en la nueva adscripción del INEGI en la pregunta, que no define exactamente la adscripción étnica a través del manejo de la lengua. Entonces, trabajamos con varios grupos. También se trabajó los nahuas de la Huasteca, que los estudió nuestro colega y amigo Gonzalo Camacho, que acaba de llegar hace un momento, llegó tarde. Y bueno, Gonzalo Camacho ya es una persona, bueno, no lo debo presentar, o sea, ya todo el mundo lo conoce. Y bueno, él ayudó y animó muchísimo este proyecto, ¿no? Lo cual le agradezco muchísimo también. Pero en el afán precisamente de abordar la música en movimiento, ¿no? La música en migración. Ya habíamos sacado inicialmente un primer libro que se llamó Músicas Migrantes, y en ese primer libro ya veíamos algunas relaciones de la música tradicional, la música popular, con la modernidad, algunos géneros articulados a la modernidad, y esta segunda investigación de música indígena y contemporaneidad era directamente situarnos en el ámbito de lo popular, en el ámbito de lo que está sucediendo actualmente, y cuáles son, como les explicaba, las relaciones que establecen los grupos indígenas con el mundo mestizo y con la sonoridad mestiza. Hay que aclarar que no es lo mismo estudiar la sonoridad, la fusión musical desde el mundo mestizo, que desde el mundo indígena, que desde el mundo mestizo. Durante mucho tiempo se estuvo hablando de la música de fusión, de la música que recuperaba, que era parte de música tradicional y parte de otros géneros, que podían ser jazz, que podían ser música contemporánea, que podía ser salsa, en fin, una serie de ritmos que salieron al mercado, y efectivamente todos los compartimos como parte de la ideología occidental moderna, entre comillas, y se nos hacían muy agradables, ¿no? Todo esto que sacó Peter Gabriel y Paul Simon, que motivaron muchísimo la música del mundo, la world music, pero esa es una parte, ¿no? Es una parte que fue considerada siempre desde la escucha del mundo occidental.
lo que a nosotros nos interesaba no era tanto eso, sino el proceso inverso. Es decir, cuál era la significación del mundo indígena para poder establecer puentes, lazos, cuáles eran sus inquietudes para poder acceder a nuevas sonoridades. Y entonces cuando hacíamos el análisis, veíamos que habían elementos musicales, en un momento vamos a escuchar algunos ejemplos, habían elementos musicales que quizá musicalmente a primera ojeada, pero primer oído, no nos dicen gran cosa, pero ya analizando cuáles son los elementos que hay entre la música tradicional y la música mestiza a través de los mercados regionales, uno se puede dar perfectamente cuenta cuál es la intención del mundo indígena al poder articular esta música mestiza. Voy a presentar algunas imágenes y ejemplos de norte a sur. Esto es totalmente arbitrario. En realidad en el libro viene un poquito mezclado, no están en este orden. Este es un paisaje paipai. Esta es la investigación que hizo Atsumi Ruelas sobre los pueblos yumanos, en particular sobre los paipai, pues se sitúa en este contexto. Y el caso yumano, si bien musicalmente puede ser no muy atractivo, como les digo, sí habla de la intención que tienen los pueblos indígenas de buscar espacios, buscar escenarios, buscar negociaciones de carácter político incluso, para poder difundir la música que actualmente están haciendo. Antes de seguir con esto, hay otra cosa que quisiera yo explicar. Es el asunto del título, ¿no? Me regreso un poco, ¿no? Las nuevas facetas de la música en las sociedades tradicionales. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si concebimos la tradición desde como parte de la memoria colectiva, podemos decir que un objeto cultural es algo que se ha venido cultivando de generación en generación y que es parte de esa manipulación, sea musical, artística, en cualquier ámbito de la cultura, y que se ha logrado incorporar de manera material o inmaterial a la cultura indígena o a X cultura. De tal manera que yo no quise hablar de la música, las nuevas facetas de la música tradicional, porque hay ejemplos en donde no se considera que sea música tradicional. Es una música que está funcionando al interior de la sociedad, entre comillas, tradicionales, pero que no se considera música tradicional. Ya les voy a decir más adelante en qué casos me estoy refiriendo. En otros casos, como el caso mixteco, pues evidentemente, o el caso Seri, con CAC, la música tradicional sí está considerada, o sea, las nuevas manifestaciones y expresiones de la música sí están consideradas como música tradicional, pero no en todos los casos a los que nos hemos abocado en nuestra investigación. De tal manera que yo no quise poner que todo se remite a la música tradicional, porque, por ejemplo, en el caso yaqui, ellos dicen, bueno, pues nosotros tenemos música tradicional. Y hay otras cosas que se hacen en el ámbito comercial, en el ámbito popular, y bueno, las tocamos nosotros, pero no es parte de nuestra tradición. Eso está a discusión porque en algunas ocasiones, como el caso de los Pimas, analizado por Andrés Oseguera, Andrés, para el caso Pima de Sonora y de Chihuahua, sí considera que la música después de los eventos de Semana Santa, la música que se toca
con acordeón, guitarra, violín, aunque no participa de manera integral en la parte más sagrada, sí es música tradicional. Esto es una categorización un tanto arbitraria y yo creo que tiene que ver con la dinámica cultural y musical de cada uno de los pueblos indígenas que analizamos. Bueno, dicho esto, sigo con el asunto por Pai Pai, que ya llegó Atsumi aquí para aclarar cualquier duda. Los Pai Pai no tienen muchísimo tiempo de tocar la música ranchera, ¿no? En el artículo de Atsumi nos da elementos históricos para saber cuáles son los motivos de la gente para tocar este tipo de música. Y de lo que yo pude registrar, o sea, yo vengo trabajando con los grupos de humanos desde mediados de los años 90, y cuando yo vi la práctica ranchera, pues yo creo que fue a finales de los 90, principios de la década del año 2000. Antes no se hacía tan evidente la participación de la música ranchera en las fiestas o en las comunidades, ¿no? Desde luego había la fiesta, el curicuri, que es la fiesta, la danza y la fiesta tradicional, y ya como el epílogo festivo, se tocaba la música mestiza, ¿no? Esto es algo más o menos regular en muchas comunidades indígenas. La música mestiza aparece como epílogo de la música pues más sagrada, la música prehispánica, entre comillas, o que tiene elementos prehispánicos, o música directamente entreverada con los asuntos rituales ancestrales, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, a Delfina Albáñez y a Kenneth Reza, que por cierto tuve la oportunidad de presentarlos la semana pasada en un evento allá en Tijuana. Y bueno, Kenneth no participaba directamente, empezó a participar recientemente en el circuito de la música que es convocada por las instituciones. Fue Delfina la que lo trae, y bueno, Delfina evidentemente lo hereda también de su abuelo. Ella dice que es su papá de Juan Albáñez, ¿no? Esta es una imagen que hicimos durante el documental que hicimos a Delfina sobre la tradición de la música ranchera en la comunidad Pai Pai. Les voy a hacer escuchar un fragmento de esto. Bueno, les platico también todo esto del trabajo en equipo, ¿no? Que para mí sigue siendo algo muy importante, ¿no? Porque yo he coordinado algunos otros libros también, ¿eh? Yo he coordinado varios libros y ningún libro me había costado tanto trabajo como este, ¿eh? En asuntos de la edición. Yo sé que todos los que hacemos este trabajo, o cuando se presenta un libro, poco se habla, ¿no? Poco se habla de este tipo de detalles del trabajo de editor, pero sí, o sea, acabamos alucinándonos en partes, ya después nos contentábamos, pero sí fue un trabajo arduo de edición, de convocatoria, de estarlo haciendo a la distancia, ¿no? O sea, porque, bueno, yo sé que ahora se hace todo a través del internet, pero yo no estaba en México tampoco, y bueno, todo se tuvo que hacer a la distancia, y fue algo frustrante al principio, pero después, ya que resultó el producto, el libro ya como producto acabado, pues fue muy satisfactorio, ¿no? Corregir 20,000 veces el documento de ida y vuelta, ¿no? O sea, los autores se cansaban, y yo también me cansaba de
estarles diciendo y ellos de responderme. Pero al final creo que pudimos terminar gustosamente el proyecto, ¿no? No sé si me pudieras pasar un DVD y un CD, Amanda, por favor. Este es el libro que estoy presentando. Salió con edición del COLEF y del INA. Y bueno, junto con el libro sacamos 2 materiales audiovisuales. Uno son grabaciones, que este también fue todo un show, ahorita les explico por qué, por el asunto de los derechos de autor. Y este también fueron 4 documentales. Si nos alcanza el tiempo, podríamos ver uno de ellos. Son documentales cortos. Y bueno, la idea era esa, ¿no? Sacar el libro junto con el video documental y junto con el CD. En realidad es un CD doble en donde vienen 37 ejemplos musicales, y gracias al buen corazón de Julio Herrera aquí presente, pues nos pudimos limpiarlo, pudimos hacer todo el trabajo de edición. Bueno, el ingeniero, desde luego. Bueno, nada más un fragmento les quería mostrar. Y bueno, es una pieza que está en Pai Pai, y los grupos siempre referían eso, o sea que no importa el ritmo, no importa qué tipo de música estén abordando, lo importante es que se esté cantando en la lengua, ¿no? O sea, ellos sí veían su adscripción étnica o la importancia de la música indígena a través de la lengua, ¿no? En el año de 2014, este libro sale en los primeros meses de este año. En 2014 hicimos un festival en Tijuana, donde convocamos varios grupos indígenas, entre ellos los Yumanos de Baja California. También estuvieron los Yaqui, estuvieron Venado Azul, estuvo Lumaltoc también, de ahí un poco tratando de mostrar este tipo de música, aunque ellos completamente del otro lado del país. Y tuvimos la oportunidad de escuchar a los Pai Pai en escena a través de estas piezas, ¿no?
Eh, Posterior a este festival de música indígena, un conjunto de investigadores nos trasladamos a la región Yaqui. Yo he trabajado en la región Yaqui durante muchos años y fuimos con otros colegas. Fue Rubén Luengas, que por cierto estuvo aquí también, ¿no? Rubén, en otro contexto que no tiene nada que ver con Oaxaca, estaba echándonos la mano también como ingeniero de sonido. Y bueno, se desempeñó bastante bien, ¿eh? Le agradecemos a Rubén también parte de su trabajo y su intervención en todo esto. Y los yaquis también tienen una tradición muy importante en cuanto a las nuevas expresiones, ¿no? Hay que precisar que no es solamente la voluntad de cambiar, ¿no? O sea, no es algo que se presente de la noche a la mañana y que diga la población indígena, hoy vamos a tocar esto, o vamos a cambiar, o vamos a incursionar aquí y acá, ¿no? Sino que, de acuerdo a los análisis que se realizaron en algunas investigaciones, parte de una necesidad de establecer ciertos nexos, ¿no? De acuerdo a una estructura musical previamente establecida. En ese sentido, pues yo soy, quiero decir, ortodoxo con respecto al cambio cultural. Es decir, el cambio, la cultura se nos presenta como una base, un fundamento o una estructura, y a través de estos elementos se van presentando variantes, ¿no? Un poco como el cambio lingüístico, ¿no? Es decir, hay una palabra que puede tener significados o una fonética muy similar en otras lenguas, y sin embargo mantiene una esencia o un prefijo en su configuración, ¿no? Yo creo que lo mismo pasa también con la cultura. Es decir, hay elementos que se van transformando a través de cosas que están permaneciendo, ¿no? Es decir, la estructura se mueve de manera paulatina, pero hay otros elementos culturales que avanzan de manera un poco más acelerada. Para el caso de la música de los yoremes, hay géneros en particular que abrieron la puerta, digamos, a la modernidad musical, y que gracias a estos géneros entró la música mestiza o salió la música indígena, como ustedes lo quieran ver. Lo mismo piensa también Oseguera para el caso de los Pimas, que es a través de la música de Pascola, ¿no? La música de Pascola, que tiene los instrumentos de violín, arpa para el caso de los yoremes, y violín y guitarra para el caso de los Pimas. También le ponen acordeón, me parece, en alguna parte los Pimas. Este tipo de instrumentación es la que permite en un determinado momento abrir la puerta hacia otros géneros. O sea, no es a través de la música de matachines, que también tiene guitarra y violín, sino que es más bien a través de la música de Pascola que se presenta esta comunicación hacia otros géneros indígenas, ¿no? Ese es el mariachi Río Yaqui, ¿no? Esa pieza se llama María Carmela. Y la tradición del mariachi también en la región Yaqui es particular, ¿eh? Muy a la usanza de la vieja etnomusicología, con gallos y perros, todo el contexto sonoro ahí.
Como lo explicamos en el documental y también en nuestra investigación, la tradición del mariachi, según información que recopilamos, data más o menos de los años 30, ¿no? Es Lázaro Cárdenas el que instituye una escuela en Bicam, y de ahí empiezan a formar también músicos sobre todo en cuestiones de música de mariachi, y se desarrollan varias agrupaciones. Nosotros le hemos seguido la pista, sobre todo agrupaciones que se desarrollaron en la década de los 80, la década de los 90 y recientemente también, como puede ser este mariachi Río Yaqui, que fue el que nos acompañó en el festival de las nuevas músicas. En los años 80, finales de los años 80, se creó un grupo que se hacía llamar Prison. Prison quiere decir Potam Río Yaqui Sonora, ¿no? Y entonces grabaron un par de cassettes con música tradicional yaqui. Eso es muy importante porque el repertorio no es el repertorio de mariachi tradicional, aunque también tocan algunas piezas del mariachi de Jalisco, cosas de Jalisco, jarabes y ese tipo de música, pero sobre todo tocan composiciones regionales, ¿no? Esa es la característica también de estas agrupaciones. Ya este grupo Prison tenía instrumentación de cuerda, no tenía instrumentos electrónicos. Después se cambian a este grupo Sulamay, y el grupo Sulamay ya introduce instrumentos electrónicos, introduce el teclado, introduce algunas otras cosas electrónicas, y vamos a escuchar, tocan cumbias también. Siempre desde luego en lengua yaqui. Y como decía, todo este tipo de música despega, por así decirlo, de esos dos instrumentos, que podría ser el arpa y el violín, ¿no? De manera muy general podemos decir que gracias a la sonoridad y sobre todo a la sonoridad, a la afinación de estos instrumentos, es lo que ha permitido también que diversas creaciones se hayan, que el ambiente sea propicio, ¿no? para este tipo de música. Después de que estuvimos en la región yaqui, nos trasladamos a la región de la región wixárika. Ahí estuvo con nosotros Rodrigo de la Mora, que también me parece que ha estado aquí con ustedes. Rodrigo ya tiene tiempo trabajando con la comunidad huichola, sobre todo en Nueva Colonia, creo que se llama. Y él nos acompañó a grabar y a seguir precisamente al Venado Azul. El Venado Azul, como ustedes saben, es un grupo que desde los años 90, ¿no? Ya había incursionado en los nuevos géneros, y siempre se sabía que había muchos elementos comerciales en la música del Venado Azul, pero a través de la investigación que realiza Rodrigo de la Mora, nos damos cuenta que no es tampoco azaroso el tipo de melodías que
que pueden convertirse en materia de música comercial o de música popular, sino que de acuerdo a la información que nos dio la gente, tiene que pasar todo un recorrido, es decir, la música, la melodía tiene que ser escuchada cuando se come en los rituales de peyote, en Viricuta, y una vez que cumple la función ritual, esta música, esta melodía, una vez que termina el ciclo, puede ser reapropiada para que pueda convertirse en música popular. O sea, no puede ser música popular así de manera espontánea, sino que debe de seguir todo un recorrido musical que está ejemplificado en algunas de las grabaciones que realizamos, ¿no? Esta sería, digamos, la fase inicial, ¿no? Así nos lo cuenta Juan Carlos, ¿no? Que es el de sombrero blanco que está a su derecha, ¿no? Posteriormente, pues ya tiene todos los elementos para poder difundirse la música y hacerse una nueva creación, como sería en este caso, ¿no? Esta pieza se dio a conocer mucho por el video de Viricuta, ¿no? Cuando el Viricuta Fest, que participaron mucha gente buena onda, esa que anda en todos los festivales, también participaba Venado Azul en todo esto, ¿no? La obtención de este derecho de reproducción también fue todo un lío. Al final lo pudimos conseguir. Y es muy curioso porque el productor original, esta es la versión que nosotros grabamos, pero el productor original había sacado una especie de grito de Apache al iniciar la pieza, lo cual es muy significativo, ¿no? En este ambiente, en este contexto de nueva creación. Muy bonita la melodía, ¿eh? Entonces estuvimos siguiendo a José López Robles tanto en su lugar de origen en las tierras de Jalisco, como en el DF, ¿no? Creo que vivía en San Andrés Totoltepec. Lo fuimos a grabar allá también. Vivía en un cuartito. En ese entonces su hijo estaba participando en la Academia Kids Lala, creo que era de un programa de TV Azteca. Entonces le ofrecieron un hotel de 5 estrellas y él dijo, miren, mejor me dan el dinero, yo me voy a rentar un cuartito y sirve de que a mis compinches, mis músicos, pues van a vivir ahí conmigo. Entonces estuvieron así el tiempo que duró el concurso. No sé si alguno lo vio. Muy interesante en términos del manejo étnico que se hace en la televisión y la audiencia, ¿no? Cómo presentan a este niño, ¿cómo se llamaba el hijo? Yoawi.
lo presenta, lo hacen cantar en inglés, canta canciones de los Beatles en inglés, eh, y hacen todo un show para los niños. Estaban viviendo ahí, no los dejaron salir durante todo el tiempo que estuvo el evento, estaban prácticamente enclaustrados ahí en la televisora. Y bueno, en ese tiempo nosotros quisimos grabar también ahí, pero bueno, tampoco nos dejaron. Y al final en el video sacamos un pequeño fragmento, pensando que no nos íbamos a meter en problemas, sacando la pantalla de televisión. Guillermo Monteforte tuvo muy buena idea y pudo reproducir estos elementos de la música wixárika, ¿no? Posteriormente nos trasladamos a Oaxaca, y fuimos con este grupo que se hace llamar los Yandavi Kings. Parece que también estuvieron aquí, invitados también por Benjamín. Y bueno, ese es un grupo que empezaba en el 2014 y que paulatinamente fueron invitados también en diversos foros, y nosotros los seguimos, ¿no?, hasta el Jicaral en Oaxaca. Y desde luego tienen varias piezas, todas son chilenas, ¿no? Este género que se hace llamar la música alegre, ¿no? Según la investigación realizada por Patricia García y Rubén Luengas, esta música alegre, que en realidad es la chilena, ¿no?, lo que nosotros conocemos como la chilena, en mixteco creo que se llama yací, si no me equivoco. Si hay algún hablante de mixteco aquí me puede corregir. Y bueno, esta pieza de Amacacuy es uno de los éxitos, ¿no?, de los mixtecos migrantes, ¿no?, porque habla precisamente de la gente que sale, que siente la nostalgia, ¿no? Y les puse un fragmentito de la letra en español. No se las puse en mixteco porque, bueno, pues para que no se hagan bolas, ¿no? Y bueno, hicimos una estancia de un par de semanas ahí con los mixtecos, y pudimos grabar varias piezas. También ahí le agradecemos a Rubén, que estuvo participando con su equipo. También nosotros teníamos un equipo, pero bueno, él tiene unos micrófonos muy buenos
Nosotros traíamos un buen micrófono, pero él tiene varios buenos micrófonos. Entonces, él nos lo estuvo prestando y él hizo algunas grabaciones. Incluso en una de las grabaciones que viene en el disco, él toca junto con los músicos mixtecos. Y bueno, pues él es mixteco también, un poco renegado, pero mixteco. No renegado, un poco más mestizo, ¿no? Este es un rap de Sergio Pineda, ¿no? Sergio Pineda se le ocurrió escribir un rap, y ustedes saben que hay un movimiento importante también de rap en las comunidades oaxaqueñas. En realidad este es un ejemplo muy específico, pero hay otros grupos raperos, tanto mixtecos como zapotecos también, y esta es pues de la creación de Sergio Pineda, ¿no? Dios nunca muere, el himno de Oaxaco, el himno mexicano, mi bandera es el besaco, significa, el dice Oaxaquita, el oro de Oaxaco nadie me lo quita, mi raza se respeta, soy la pura neta, somos gente indígena, mixteca, soy Oaxaco, separo de estatura, pero grande de corazón, habla más de mí, lo que quieras, tú no tienes la razón, porque hablas más de mí, estoy un oaxaqueño, hey mira compa, aquí yo te enseño mi cultura más de 3000 años, la vida va de fácil, solo quedan los años, años de cultura y tradición, por eso es que te lo digo en esta canción, no sé nada, mi cultura, mi lenguaje, mis raíces, encima de lo que eres y te cuentas de eso, no me importa lo que dices. Oaxaca soy y Oaxaca seré, representando mi cultura, aquí siempre estaré, hablar mi texto es mi orgullo, hablo de lo mío, no sé nada de lo tuyo, porque hablas de Oaxaca, hablas de músicos, entonces poetas y artesanos, aquí se comen los chapulines y gusanos. El orgullo en mi alma a través de mis ojos se ve, hablando mi lenguaje, tanto lo tradicional, así seguiré porque soy descendiente de una raza inmortal. Y viene este grupo del Jicaral, pues lo escogimos para hacer nuestro video documental y también para hacer nuestras grabaciones. Hay cosas que no pudimos poner en el documento, tanto en el documento, en la investigación, como en el documental, y son los problemas, ¿no? Toda la parte política a la que se enfrenta la población mixteca, es algo que no se incluyó, el realizador pues no lo incluyó. Estuvimos discutiendo, pero no se incluyó. Por ejemplo, Sergio Pineda, no sé cuántas veces ha sido expulsado, ¿no? En la migración, o sea, no recuerdo cuántas son, 2 o 3, creo que a la tercera ya le levantan un delito en Estados Unidos, varias veces lo han regresado, y su cuñado, digamos que es uno de los polleros también de ahí del pueblo, y él pasa mucha gente mixteca al otro lado también, y conoce las rutas, conoce las personas, tiene los contactos, y bueno, es parte de la realidad que vive la población mixteca. Sergio vivió muchos años en Los Ángeles, trabajando en los campos también, y de ahí también su pasión por el rap, ¿no? Toda esta idea de que lo contestatario puede ser puesto a través de la música rap, de la letra y de la música que acompaña el rap, ¿no? Uno de los ejemplos emblemáticos que aparecen en la investigación es el caso de la música concac, ¿no? La música seri. Yo creo que los seris es el caso, junto con Lumaltoc y todos los grupos chapanecos, son los casos emblemáticos de la transformación de la música tradicional en música comercial, entre comillas, o con géneros que no eran géneros que estaban directamente en la producción musical de la comunidad. En esta investigación que la hace Otila Caballero, Diana Reyes y Alejandro Aguilar Seleni,
pues se da cuenta de todo el trayecto que ha seguido la música con CAC, originalmente con el grupo Amak Kashim y posteriormente con el grupo Lobo, que es el que ha mantenido un poco la tradición. Este segundo grupo fue una escisión del grupo Amak Kashim y tienen un estilo poco diferente. El rock de la Amak Kashim es un poco más pesado. Este es el grupo Lobo. Con una fotografía de la colección de nuestro amigo Julio Herrera, por cierto. Vamos de tiempo. Este es uno de los integrantes de Amak Kashim. Hay que señalar que la música de los seris, a diferencia de lo que ocurre con el grupo Yaqui, la música seri, así como rock, está completamente integrada a la parte ritual. Eso es una variante que no ocurre con otros grupos, ¿no? En el caso mixteco probablemente sí se presenta, en donde bailan las chilenas, y las chilenas forman parte también de la ritualidad. También en el caso de los concac, es decir, el ritmo de rock, las piezas en rock son interpretadas y la gente se identifica con esta música y son parte del ritual concac en la comunidad. Esta es una imagen del grupo Amak Kashim, en una ocasión que tocó en la ciudad de Hermosillo. Y les voy a poner un ejemplo que es muy conocido, que es se llama Mujer, ¿no? Es una pieza que no fue grabada por nosotros, es una pieza del disco que editó la CDI con las expresiones, las nuevas expresiones de la música indígena, ¿no? Como se dan cuenta, es muy distinto, ¿no? al otro estilo del otro grupo, ¿no? El otro sonaba un poco más pop, más country incluso, ¿no? Este es más pesadón, ¿no?
sin embargo son piezas del repertorio tradicional también, ¿eh? Bueno, así llegamos también hasta la Huasteca, que fue la investigación que realizó Gonzalo Camacho aquí presente, y en un texto muy, como dijera, ¿no? Un texto muy fácil de leer y donde uno tiene el gusto de leerlo. Gonzalo Camacho nos muestra estas nuevas sonoridades, ¿no? que están entrando en la juventud de la Huasteca, ¿no? Las comunidades cerca de Tamazunchale, y todas las nuevas tecnologías, cómo se han insertado también en el universo sonoro del pueblo náhuatl. Y Gonzalo lanza una pregunta muy importante, que seguramente todos nos hemos hecho alguna vez como estudiosos de la música tradicional: es hasta dónde llega lo tradicional, dónde empieza lo folclórico, dónde comienza lo popular, dónde termina lo popular y empieza lo comercial, en dónde podemos hablar de música ancestral o música tradicional, y hasta dónde no. Partiendo de esas preguntas, Gonzalo aborda toda la cosmoaudición, como él la llama también, de estos pueblos, a través de la introducción de las nuevas tecnologías. Es decir, las nuevas tecnologías pues han cambiado radicalmente la manera de escuchar en las comunidades. La gente puede traer sus piezas en el celular, puede intercambiar a través de diversas plataformas, MP3, por Bluetooth, por mensajes, en fin, hay una cantidad muy vasta en términos tecnológicos como se intercambia esta música, y Gonzalo lo explica de manera muy, muy hermosa en su texto, en donde también nos habla de la migración, precisamente, la migración. Esta foto creo que es la de tordos en vuelo, ¿no? O sea, él se refiere a los tordos, a esta parvada, ¿no? Esta parvada de jóvenes que van a la ciudad de Monterrey y que van en busca de mejoras, el mejorar su vida, mejoras de trabajo. Y en todo su peregrinar, pues también se ven acompañados por las nuevas tecnologías, ¿no? La música, que puede ser música de huapango, que puede ser música comercial, que puede ser música de los Tigres del Norte, en donde los clásicos de los Tigres del Norte se escuchan de manera muy intensa también en la Huasteca, de acuerdo a lo que nos comenta Gonzalo. Y bueno, él hace una amplia reflexión sobre todas estas implicaciones de las sonoridades en la población joven de la Huasteca, ¿no? Aquí nos muestra también todas estas fotos son de Gonzalo Camacho, nos muestra una jarana con forma de guitarra eléctrica, lo cual también nos habla de la percepción que se tiene de la modernidad, ¿no? Muy significativa esa imagen, ¿no? Y bueno, regresamos a lo que sería el noroeste, y Luis Carrera, que estudia o es egresado de la maestría de la Universidad de Guadalajara de etnomusicología, allá con Arturo Chamorro, hace la investigación de la nueva música, entre comillas, de las nuevas expresiones de la música de los mayos de Sinaloa, ¿no? Él es originario de esas tierras, él es originario de la parte serrana entre Sinaloa y Chihuahua, y se le facilitó mucho realizar este tipo de investigación. Incluso él toca y tiene un grupo que se incluyen dos ejemplos en el disco, en donde ellos tocan música indígena. Es precisamente el camino inverso que les decía yo, ¿no? O sea, en este caso no es la música indígena, o la música que interpretan los indígenas
con elementos mestizos, sino que son los mestizos, un grupo de mestizos en donde participa Luis Carrera, en donde interpreta la música Yoreme de los Mayos. Entonces él hace un recuento de las nuevas manifestaciones, cómo se producen este tipo de cambios, los festivales, los escenarios donde se presentan este tipo de expresiones también en el estado de Sinaloa sobre todo. Y bueno, subimos un poco más hasta la región de Maikova. Andrés Oseguera ha trabajado en Maikova durante ya varios años. Él obtuvo el premio Fray Bernardino de Sahagún, si no me equivoco, la mejor tesis de doctorado en el 2011-2012, y su trabajo fue sobre los Oixcama, los Pima, de la Sierra Madre Occidental, y él trabajó precisamente la música Pima. Es muy interesante el trabajo que hace Oseguera, porque él se mete en honduras teóricas para explicar cuál es el motivo de la evolución de la música, y entonces él emplea un esquema de Dance Perver, que es sobre el contagio de las representaciones, y que lo relaciona también con la memética, es decir, que hay expresiones también a través de la música de Pascola que van derivando en otro tipo de elementos musicales, y hace la taxonomía también un poco como yo la había hecho muchos años atrás, cuál era el repertorio musical asociado también con ciertas prácticas, donde aparecen animales, donde aparecen otros tipos de títulos en los sones, y es muy interesante cómo lo hace el análisis que hace Oseguera en el análisis de la música Pima, porque él dice que la danza es el fundamento que da origen también a las transformaciones musicales, ¿no? Dice que en realidad la música Pima deriva de este juego instrumental de la danza de Pascola, pero que en realidad, por ejemplo, los bailes, este tipo de bailes, son representaciones un tanto teatralizadas de los Pima, que intentan bailar como los mestizos, ¿no? Entonces, él más o menos hace la asociación de que la música funciona en el mismo sentido. La música indígena trata de imitar también la música indígena trata de imitar la música mestiza, así como la danza de los indígenas trata de imitar también a la danza mestiza, ¿no? Porque es inconcebible en el mundo Pima tocarse, ¿no? O sea, tocarse en la danza, ¿no? De tal manera que ellos en el momento que bailan lo hacen como una suerte de representación teatral, en donde ellos mismos se ponen en escena, sabiendo que no es una práctica indígena, sino que es una práctica que viene de fuera, ¿no? Es un tanto este contagio de representaciones al que alude Andrés en su análisis de la música Pima. También está el trabajo, desde luego, de Amanda Flores, que está aquí presente, y en el caso de Amanda, bueno, todos son casos específicos y muy particulares, ¿no? Toda la gente trabajó muchísimo y tuvo experiencias de todo tipo en el campo, ¿no? Eso todos ustedes lo saben y todos lo sabemos, ¿no? Pero Amanda estaba terminando su tesis de licenciatura y yo le propuse que fuera a la región Guarijía. Ya se había dado unas vueltas por ahí, y entonces ella fue la que hizo la investigación con guarijíos en un medio un tanto hostil. Se consiguió también una hepatitis en un tiempo, y bueno, sacó adelante su investigación también, donde nos habla también de cómo los jóvenes también van creando grupos, asumen su identidad a través de la música,
y es una manera también de reafirmarse como grupo indígena. Vamos a escuchar una de las grabaciones que incluimos de... ¿Cómo se llama el grupo este? ¿Perdón? No está. Se lo contó. Y lo que nos dice Amanda también y Andrés, que es más o menos la misma región, es que el fenómeno esto del corrido del narcotráfico pues está muy presente también, ¿no? O sea, en la región los jóvenes realmente se identifican con esto, pues porque es el modo de vida que tienen también, ¿no? O sea, no es algo ajeno, no es algo que esté muy lejos, sino que la gente vive es parte de su cotidianidad. Y los corridos pues le hablan también de este mundo mestizo que es ajeno también a la tradición, pero que la misma tradición indígena ha tratado de recuperar y finalmente se identifican con todo esto, ¿no? O sea, habla mucho Andrés y eso se ve en todo el noroeste, ¿no? En todo el norte y en muchas partes del país, eso de escuchar la música en el auto con las puertas abiertas, ¿no? O sea, la gente se instala, pone su troca, abre las puertas, sacan las caguamas y ya se armó ahí. O sea, ese es el momento ritual de expresión de la música ranchera, de la música de corrido. Y cada vez, y es algo importante, ¿no? O sea, no es como, no hay otros escenarios, ¿no? Son parte de los escenarios que la gente va instaurando en sus comunidades, precisamente por influencia mestiza. Esto es ampliamente socorrido en las comunidades mestizas de Sinaloa y de Sonora, ¿no? Finalmente, bueno, hay muchísimas otras cosas que decir. Yo hice esto para guiarme, para no dispersarme tanto, en un intento de no dispersarme tanto. Pero desde luego, lo importante va a ser las preguntas, el diálogo, los aportes que ustedes puedan expresar también en este seminario. Esta parte yo la quisiera concluir porque al final del festival que hicimos en 2014, se dio una fusión al final, ¿no? O sea, ya que habían cerrado todos, se empezaron a juntar y entonces resultó esto, donde participaron mixtecos, huirrárica, yaquis y paypay, ¿no? Los yaquis sí no le entraron mucho a la fusión, ellos iban a lo que iban, ¿no? Quizá la tonalidad un poquito ahí le acomodaron, pero los otros sí establecieron, ¿no? Ahí ustedes sabrán, ustedes me dirán, ¿no? El Dios nunca muere, el himno de Oaxaca, orgullo mexicano, mi bandera siempre saco, me distinga, me dices Oaxaquita, lo de Oaxaca nadie me lo quita, mi raza se respeta, es la pura neta, son los que dediquen a mi teca, soy Oaxaco, te paro de esta toda trabajante de corazón, no la más de mí, otro tiene, no tiene la razón, porque hablo de mis tecos, Lumaltoc también.
Ahí los yaquis no quisieron entrarle a la cocinela y ellos entraron directamente con su música. La flor de Capomo, que es emblemática desde los años 70. Sí, Lumaltoc ahí estaba prendido ahí con su guitarra. Ese fue el final ahí, teniendo la cocinela como leitmotiv bueno, antes de hacer el receso, quisiera mostrarles un ejemplo breve de 10, creo que dura 10 minutos. El documental, son 4 documentales. Uno es el Pai Pai, el otro es el Yaqui, otro es Huirrárica y tenemos un mixteco también. Les voy a pasar el ejemplo Yaqui.
daba la tarea de traducir canciones populares y unas que yo he compuesto. Somos así ya que queremos difundir lo que es la lengua y la música que traemos. Quiero seguir mostrando música tradicional, música cantada con mi lengua guyanárica. Lo que hace la diferencia es la lengua en que se está cantando. A la gente les gusta, les encanta la música de nosotros, porque si no les gustara, no nos invitara. Empieza con un grupo de jóvenes que les gustó tocar guitarra, violín, y de ahí empieza. Al mariachi le nace cantar en la lengua yoruba porque como pues, somos de aquí, original, tenemos el habla de la lengua yaqui. Entonces, de esta manera, pues, nos basamos en que somos de aquí, tenemos que cantar lo que tenemos, lo que es lo nuestro. Me gusta la música y pues ahí mis compadres nos juntamos, ahí otros camaradas, amigos se juntan. Ahí empezó, pues, no sabíamos cómo no se enseñaron nuestros hermanos. Nosotros somos integrantes del grupo Mariachi Yaqui, pero aparte de eso somos un dueto de los hermanos Mendoza, que nos denominados. Pues. Estamos reconocidos en la región como nosotros de Cora, Roquizo, de quinceañera, de música popular yaqui, español, ranchera, que no se habla de acá de balado, de acá, todo de amor, y de desamor también. Para comer, más vale. Pues el cacao, pues le abonamos ahí al comerciante y la ropa también. Mama
trabajar un rato ahí a sacar camarón y que ahorita pues estamos viviendo en esto, pues que ahorita ya se abre una veda. Y ya cuando ya no hay nada, entonces me voy. Y a veces pues en la música y a veces en la carbonera o a veces en los campos. Con eso lo que después ganamos, mantenemos a nuestra familia. Porque también nos gusta la música, entonces si hay contratos pues mejor. No hay contratos, pero no podemos decir que cada semana, pero sí 1, 2, 3 contratos y ahí ganamos una película. No cobramos mucho, nosotros cobramos 500 pesos por hora aquí. Y eso pues no nos dan, a veces pues nos dan de trabajo de 3 horas, 2, a veces 5. La gente piensa que nosotros cuando salimos de ellos piensan que si que ganan dinero, por eso andan en la marechada o hacer que andan tocando por otro lado, ¿no? Pero es la misma cosa. El trabajo de aquí es lo mismo salario que cualquier cosa. Si me llaman en el campo, o sea que me llega un telefonazo al campo cuando estoy laborando, tengo que venirme volando hasta cuando me salgo en la bicicleta, cruzando por todo el monte, el río, y con un calorón tremendo a veces, y llego por arriba hasta acá, tengo que asearme, tengo que ponerme todo el traje, y ya voy volando a donde están ellos, y ahí me esperan, ya está el carro, dicen, bueno, pues ahí voy. Pues me gustaría un trabajo poco más, menos pesado, pues, para estar más cerca de mi música. Pues. Somos músicos tradicionales, con de pastora, acompañando la arpa. En todas las fiestas se usa pascola, porque sin pascola parece que no es fiesta. La danza de pascola, pues eso viene siendo muy antiguo, y por allá. Desde que se hizo ya. Dentro pues, de nuestra cultura ya aquí, pues hay diferentes tipos de sones, por ejemplo, en la fiesta tradicional o pascola. Hay como unas 200, 300 sones de pascola, son muchos. Se dice que es una herencia de padres a hijos. No se ha perdido, porque si yo voy a una fiesta, por el tiempo de la cuaresma, yo voy a tocar mis sones tradicionales, así como me lo enseñó mi padre, así me voy a tocar, yo no las cambio. Pues la música popular se introdujo en los diferentes géneros que vienen de afuera, como por ejemplo muchas canciones rancheras en lengua yaqui y lo cantan acordeón, con mariachi y con requinto, así. Empezamos a adaptar esa música al grupo que nació, que era el Bupis. Fue formándose poco a poco más fuerte el piso, pero ya con otro estilo. Pero ya después de un tiempo, mi primo me dijo, mira, me quería comunicar contigo, ¿sabes qué? Es que vino un señor muy importante allá, dice. ¿Qué señor importante? Pues Michael Jackson, dice. Escuchó la música de ustedes, dice que porque ella quería que le gustó esa música, lo mismo. ¿Y qué quería hacer con él? Pues quería adaptarlo a su modo, el estilo de él.
el Michael Jackson, quería las canciones comprarlas, los Prison. Entonces no quería hacer esos movimientos que, ¿cómo se llama? El rap, ¿cómo? Rap. Entonces las canciones las quería a su modo, pues. Entonces nosotros dijimos que no. Imagínate una canción ya que en rap. No, hay que decirle al Señor ese que no. Desde que empezamos nosotros grabamos surgieron otros grupos. Empezaron a componer sus propias canciones en la lengua. Duetos, periodo norteño. Creo que se fortaleció mucho la cuestión musical de los yaquis. Pero fue a través de los primeros pioneros de los hermanos Molina, después del grupo Prison, después empezaron a surgir más grupos. Ya en este tiempo moderno, pues han surgido nuevas generaciones que ya pues están distorsionando la música tradicional y adaptando la música tradicional a la tropical. Hay un solacito que le metieron a la tuya, ese es mi son de Pascual. Combinamos la música tradicional, ahí la combinamos pues y así hacemos cumbia con letra. Tengo costumbres muy antiguitas, ¿no? Yo hago música tradicional. Y así como me enseñaron en 1933 hasta la fecha, la sigo tocando. Pues yo le digo a mis hijos que no la distorsionen su música. Por ejemplo, los sones de pascuala, los sones de mapache, los cantos de venado, los de coyote, esos hay que dejarlos en su lugar. Si la van a hacer tropical no van a colocar cantando en el Bueno, pues este es uno de 4 videos que hicimos. El más largo es el de el Wixárika, también el video de Mixteco, pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión y si gustan pues hacemos una pausa.